creo que ya se ve. De favor me avisan si no logran verla para volverla a cargar. Yo ya la estoy viendo aquí en la pantalla. Eh, entonces, les comentaba, ya una vez que hemos hecho esas perforaciones y se realizaron los primeros intentos de esa caracterización, viene la parte de la caracterización integral del yacimiento, y prácticamente son los estudios con información muy registros, pozos, muestras de canal, muestras de núcleo se refiere, ¿no? Entonces, digamos que también en cuanto a dimensiones geográficas, tendríamos, por ejemplo, para los análisis de cuencas, dimensiones regionales a semirregionales. Los análisis de place también estarían dentro de esa jerarquía en donde vamos a tener estudios a nivel regional o semirregional, ¿no? Ese es en cuanto al sistema petrolero y los análisis de place. Ya a nivel de prospecto, a nivel de prospecto y de yacimientos, propiamente ya tenemos dimensión y la parte Profe, ya no se... condiciones, ¿ya me escuchan? Ya se escuchó. Sí, gracias. Entonces, más o menos así tendríamos esta división, ¿no? Dimensiones regionales o semirregionales. Estaríamos hablando de análisis de cuencas, sistemas petroleros y análisis de place. De allí, cuando bajamos a las dimensiones de mucho más detalle, pues ya estaríamos hablando de prospectos, estudios de campos y también a nivel de, ¿no? Entonces, eso ya lo estaríamos considerando dentro de los estudios de local. Entonces, en esta lámina les quiero mostrar la referencia y el match o conexión que hay entre, por ejemplo, los organismos mexicanos reguladores, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, hay una relación entre el color verde, en donde tenemos el polígono en verde, que está encerrando todas las actividades que son propios entes reguladores, ¿no? Entonces, actualmente en los trabajos la búsqueda y extracción de hidrocarburos, este, eh, eh, son los organismos que tenemos involucralmente. Entonces, todas las actividades petroleras eh, están controladas o reguladas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La comisión es la.
es donde tendríamos todas esas actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos. Esto respondería a la pregunta que encontramos en la parte superior de la diapositiva. ¿En qué parte se encuentra la caracterización de yacimientos dentro de las actividades de exploración? O sea, las actividades del upstream. Entonces, recordemos que upstream es todo lo que tiene que ver con exploración y extracción de hidrocarburos. Ya el midstream y el downstream, eso ya se refiere propiamente al almacenamiento, a la transformación y a la comercialización de hidrocarburos. Entonces, las actividades exploratorias estarían en la parte del upstream, y quien regula dichas actividades Dije, ya no se le escucha. se está montando la presentación. Listo, entonces eso es en cuanto a la... bien, en cuanto al tema que estaríamos revisando en esta sesión, serían los temas que tenemos marcados en color verde. Y de acuerdo a las actividades y a la secuencia cronológica de actividades exploratorias, pues estaríamos prácticamente ya en la base, en los estudios a nivel de detalle, ¿no? La parte de caracterización de yacimientos. Entonces, así como vamos bajando en estas actividades, también si vamos incrementándole la cantidad de información, estaríamos hablando que la parte de la caracterización de yacimientos, la caracterización integral de yacimientos, ya estaría involucrando una cantidad muy importante de datos que vienen de la industria petrolera, ¿no? Llámese sísmica, 3D. Ya se pueden ejecutar estudios de atributos sísmicos, análisis de petrofísicos ya con cantidades muy vastas de registros, de muestras de canal, de muestras de núcleos. Entonces, así como estamos bajando en la columna de actividades exploratorias, si vemos el análisis de cuencas, pues ahí partimos de una cantidad muy mínima de datos, ¿no? Entonces, una vez que vamos bajando hasta caracterización integral de yacimientos, pues entonces estaríamos hablando de una cantidad muy importante de datos que ya estarían involucrados. Entonces, esto es en cuanto a esta lámina, lo que les quiero mostrar y su relación con las actividades de exploración y la cadena de valor de los hidrocarburos. En esta otra lámina vemos más o menos allí en la diapositiva, en la parte superior dice escala gráfica de un yacimiento. Aquí lo que queremos mostrar es la dimensión geográfica, la dimensión areal de un yacimiento en relación con una sección de tipo regional. Esto que vemos aquí es una sección sísmica 2D. Fue obtenida por una compañía que se llama Ion Geophysics, y más o menos vemos una relación. A lo mejor puede ser incluso que el nivel que la extensión del yacimiento sea mucho más pequeña, ¿no? Pero aquí más o menos queremos mostrar esta escala de cómo sería una dimensión de tipo regional con una dimensión de un yacimiento que es de tipo mucho más local, ¿no? Entonces, como vemos, pues prácticamente en áreas
por ejemplo, aquí donde vemos la influencia de la sal, pues tendríamos una serie de yacimientos arenoarcillosos muy importantes, limitados por cuerpos intrusivos salinos, ¿no? Entonces, esa es la escala que les quiero mostrar en relación a las dimensiones del yacimiento. Vamos a revisar un poco sobre los temas de los conceptos. En este caso, el tema que estamos revisando es caracterización de yacimientos, ¿no? Entonces, debemos de saber qué quiere decir caracterizar y qué es un yacimiento. Por eso es que necesitamos revisar ambas cosas, caracterizar y después yacimiento, o sea, caracterización de yacimientos. Entonces, aquí en esta lámina les he puesto el concepto. Yo creo que hay muchos conceptos de lo que podría decir caracterizar. Simplemente nos metemos en alguna página de internet o googleamos y le ponemos definición de caracterizar, y entonces ahí nos van a aparecer un montón de propuestas o muchísimas propuestas para el concepto de caracterizar, ¿no? Y entonces una de esas propuestas es la que he tomado aquí. Allí tenemos la liga de internet de donde ha sido tomada dicha propuesta. Se me hace aceptable, no con el enfoque que necesitamos conocer para la parte de caracterización de yacimientos, pero sin embargo se me hace muy aceptable esta definición. Se las voy a leer un poco. Aquí dice caracterizar: determinar los atributos peculiares de alguien o de algo de modo que claramente se distinga de los demás. Entonces, pues es una definición bastante simple, no es algo que nos tengamos que aprender de memoria, no se preocupen. Solamente habría que entender un poco sobre qué implica este concepto de caracterizar, ¿no? Allí vemos una serie de objetos en unos recuadros que parecen estampas o parecen fichas de una lotería, ¿no? Entonces, pues tenemos clavos, alguna botella, un foco, una campana, y de esos elementos o de esos objetos necesitamos caracterizar su forma, su color, su tamaño, su extensión o su volumen, la dureza de los materiales de los cuales están conformados. Y entonces, si llevamos ese digamos, esa idea sobre caracterizar un objeto, pues entonces tendríamos que pensar e irnos ya al yacimiento, y pensaríamos que caracterizar ese yacimiento sería extraerles, por medio del análisis de toda la información que contiene el área de estudio, pues sería extraer la forma, el espesor de la roca, la composición mineral, en este caso si es una roca de tipo arcillosa, o si tiene acuñamiento, si tiene fallas, fracturas. Entonces, eso sería extraer los atributos de ese objeto, ¿no? Ese objeto que vamos a llamar yacimiento. Entonces, caracterizar es eso, extraer con toda la información que tenemos tanto de sísmica, registros, datos de pozos. Vamos a tratar de extraer todos esos atributos de ese yacimiento, ¿no? Entonces, a eso se le llama caracterizar. Vamos a seguir viendo algunas otras láminas que tenemos al respecto. Entonces, eso sería la caracterización: extraer atributos peculiares de ese objeto que llamamos yacimiento de hidrocarburos. Ahora bien, ¿qué es un yacimiento? Aquí solamente, pero hay muchísimas imágenes, y yo creo que allí uno estaría mucho tiempo metido en la red o conectado al internet para tratar de escoger alguna imagen representativa, ¿no? Entonces, esta se me hace
pues aceptable, no es, y también el concepto de yacimiento. Allí tenemos también la liga de donde ha sido tomado, y entonces tenemos como yacimiento una unidad geológica de volumen limitado. En este caso, pues el, la unidad rocosa o formación o va a tener una cierta extensión, no va a ser infinita, ¿no? A eso se refiere con volumen limitado. Tiene que ser porosa y permeable. Porosa para que logre captar la mayor cantidad de fluido de interés económico. Esa es la parte porosa. Y la parte permeable es la capacidad que va a tener esta unidad de roca para dejar primero introducir los fluidos de interés económico, ya sea aceite o gas. Entonces, primeramente vamos a necesitar la permeabilidad para que el fluido de interés económico pueda entrar a esa unidad rocosa, donde va a entrar dentro de esos poros. Y después la permeabilidad la vamos a necesitar para que la unidad rocosa deje salir ese fluido hacia los pozos y entonces logremos la producción de hidrocarburos, ¿no? Entonces para eso necesitamos esa permeabilidad, entrada y salida de hidrocarburos, y el volumen poroso es para almacenar esos hidrocarburos mientras son descubiertos. Entonces, así dice el concepto de yacimiento: unidad geológica de volumen limitado, poroso y permeable, que contiene hidrocarburos en estado líquido y o gaseoso que mantienen una cantidad, que mantienen una continuidad hidráulica en todo su volumen. Entonces, aquí dice que es una unidad que contiene hidrocarburos. Entonces, un yacimiento, cuando definimos una unidad roca ya como yacimiento, quiere decir que esa unidad ya fue descubierta mediante la perforación de un pozo, ¿ok? Eso es lo que dice el concepto. Entonces, ya tuvo que haber sido perforada la unidad rocosa y tuvo que haber sido descubierta. Entonces, no sabemos si tiene cantidad de hidrocarburos en volúmenes económicamente factibles o explotables, pero lo que sí sabemos es que tiene hidrocarburos, ¿no? No sabemos cuánto va a producir, pero sí sabemos que allí están los hidrocarburos entrampados. Entonces, esos hidrocarburos pueden estar en estado líquido y o gaseoso. Y también la unidad de roca debe de tener conexión entre poros y fracturas. Generalmente las fracturas son las que tienen las mayores permeabilidades, eh, aunque también podemos tener permeabilidades en la conexión entre poro y poro por unos conductos que se llaman gargantas de poro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a darle la permeabilidad a nuestra roca. Entonces, ahora bien, tenemos aquí algunas condiciones, y esto es muy importante que también lo sepamos. Aquí tenemos unas condiciones que debe de cumplir una unidad yacimiento. Condición, por ejemplo, condición número 1, que la unidad que estamos nosotros perforando y en donde ya descubrimos que hay acumulación de hidrocarburos, sea una unidad estratigráfica continua. Eso quiere decir misma unidad estratigráfica, o sea, debemos de tener, donde ya hemos perforado el pozo, debemos de tener plena certeza de que esa unidad alrededor del pozo y algunos metros o cientos de metros o kilómetros a la redonda va a tener continuidad esa unidad estratigráfica. Entonces eso se refiere con misma unidad estratigráfica. También tiene que ser de la misma edad, ¿no? Porque si no, pues ya estaríamos hablando de alguna falla normal o inversa y tendríamos contacto de dos rocas o unidades diferentes. Entonces eso se refiere con misma unidad estratigráfica.
también en una segunda condición tenemos mismas litofacies o facies, ¿no? No podemos hablar de un yacimiento cuando eh, tenemos cambios de facies, porque entonces en esos cambios de facies, aunque estén en un mismo nivel estratigráfico, esos cambios de facies quizás nos estén generando el, un límite natural de yacimiento, ¿no? Dado por cambio de facies o dado por, no sé, por alguna condición diagenética, en donde tengamos precipitación de algún mineral que esté actuando como un sello natural dentro de la roca. Entonces, a eso se refiere mismas litofacies, facies. Por ejemplo, una unidad de carbonatos o un cuerpo arenoso, pues debe de ser continuo, y eso se refiere con la parte de la litología, ¿no? Luego también, ¿me siguen escuchando? Sí, profesor, se sigue escuchando. Ok, gracias. Luego también, esta unidad de roca debe de corresponder también al mismo ambiente de depósito. Obviamente, si nuestra roca de pronto cambia en algunos metros o cientos de metros de forma lateral, pues entonces eso es probable que esté cambiando o de ambiente o de facie o de litofacie, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a tener ahí un límite natural del cuerpo que está funcionando como yacimiento o roca almacén. Entonces, esa es otra condición, mismo ambiente de depósito, preferentemente. También debemos de tener condición hidráulica, conexión hidráulica dentro de todo el cuerpo rocoso. Y es lo que manifiesta el concepto que revisamos en la parte superior, ¿no? Que debe de ser una unidad que esté conectada de manera hidráulica. O sea, esto quiere decir que el fluido que voy a encontrar en un pozo que perfore esa misma unidad, lo debo de encontrar en otro pozo que se perfore, no sé, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y que encuentre el mismo tipo de fluido. Eh, entonces, si eso ocurre, quiere decir que tenemos una conexión hidráulica. También, si al perforar un pozo inicial y luego perforo otro pozo de desarrollo dentro de la misma unidad estratigráfica que está funcionando como yacimiento, pues tengo que tener una variación tanto en presión y temperatura en ese pozo, en ese segundo pozo que he perforado, ¿no? Porque las condiciones ya me las alteró el pozo número 1. Entonces, esas condiciones de presión y temperatura las debo de encontrar diferente en un segundo pozo. Y en un tercer pozo también debo de encontrar variaciones en presión y temperatura, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay una conexión hidráulica dentro del yacimiento y por lo tanto debe de ser otra condición que cumple una unidad que se puede denominar unidad yacimiento. Luego también el tema de las presiones. eh, eh, Recordemos que la presión es la energía que tiene un yacimiento para empujar de manera natural todo el fluido que contiene dentro, ¿no? Ya sea gas o aceite. Entonces, si yo perforo el pozo número 1, ese pozo en una unidad estratigráfica específica va a encontrar eh, una condición en cuanto a presión se refiere. Si perforo el pozo número 2 en ese mismo yacimiento, mismo campo, misma unidad estratigráfica, voy a tener una presión ya modificada por el pozo número 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sigue habiendo la conexión hidráulica dentro de ese yacimiento y entonces
quiere decir también que estoy perforando la misma unidad yacimiento. La temperatura, debemos de tener unas temperaturas muy semejantes, no tan variables, dentro del área del yacimiento, ¿no? Es la misma analogía con la parte de la presión y la parte de la conexión hidráulica. Si perforo el pozo 1 y luego el pozo 2 muy cercano, pues no voy a encontrar variaciones en cuanto a temperatura se refieren, pues variaciones muy importantes. Debe de haber variaciones muy, muy mínimas en cuanto a la temperatura encontrada en una unidad de yacimiento. También la condición estructural debe de ser muy semejante. Si por ejemplo perforamos, ahorita vamos a ver, esto es solamente algunas condiciones que debe de cumplir, pero ahorita que sigamos avanzando en las diapositivas vamos a ver algunas cosas que tengo allí ya con imágenes, ¿no? Entonces, en cuanto a la condición estructural, también debe de ser una condición estructural muy semejante. Quiere decir que, por ejemplo, si el pozo número 1 perfora la unidad de yacimiento a 5,000 metros y el pozo número 2 que está, no sé, a unos metros, número 1, va a encontrar una variación, no sé, quizás de 50 metros o 20 metros o 30 metros, utilizando el mismo nivel de referencia. Por ejemplo, el que se utiliza mucho es el nivel del mar o el piso marino, ¿no? Entonces, esa variación no va a ser tan importante, no vamos a tener variaciones entre un pozo y otro de, no sé, de 100 metros o 200 metros, ¿no? En cuanto a la cima de la misma unidad estratigráfica. Si tuviéramos ese tipo de variaciones, entonces estaríamos pensando que en el área de nuestro yacimiento, quizás del pozo 1, está en una condición de un yacimiento separado de otro yacimiento del pozo 2, si encontramos esas variaciones tan importantes de en cuanto a la parte estructural se refiere. Entonces, eso es en cuanto a la condición estructural. Y también otras dos condiciones que debe de cumplir nuestra roca es que tenga altas porosidades y altas permeabilidades. Eh, En cuanto a las porosidades, si hablamos, por ejemplo, de porosidades efectivas, generalmente las rocas carbonatadas o las unidades carbonatadas tienen porosidades muy bajas y ya con eso producen. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de revisar yacimientos que tienen 3% o 4% de porosidad efectiva. Pero si revisamos, por ejemplo, las porosidades que tienen areniscas, esas las tenemos de 20, de 25 o de 30% en cuanto a porosidad efectiva se refiere, ¿no? Entonces, en general es así. Porosidades de los carbonatos en rocas de yacimiento, pues son, yo creo que salvo lo que conocemos como calcarenitas, que también son rocas de tipo clástico, así como las areniscas, pero en cuanto a la composición mineralógica, son en su totalidad o en su mayoría, son carbonatos de calcio, ¿no? Alguna plataforma en ocasiones por sistemas fluviales, esos sistemas fluviales entran hasta la plataforma y entonces comienzan a erosionar parte de esos carbonatos y generan entonces areniscas carbonatadas, que es lo que se conoce como calcarenitas. Entonces esas calcarenitas también tienen porosidades muy altas de 20 o de 25%. No así los carbonatos, por ejemplo, carbonatos de tipo de facies de cuenca o de ambientes abisales, que son carbonatos muy densos y que la mayor cantidad de porosidad que desarrollan es por fracturamiento y después por desarrollo de búbulos. Una vez que se generan esas fracturas por procesos tectónicos,
nos generan fracturas y después esas fracturas dejan pasar una serie de fluidos muy agresivos, muy ácidos, y entonces comienzan a generar los búbulos, ¿no? Pero finalmente los rangos de porosidades no son tan altos. Yo, por ejemplo, he visto carbonatos de ese tipo, rocas de yacimiento de 5%, 7%. Y ya son porosidades muy buenas por el tipo de roca al que se refiere, son rocas de tipo abisal. Entonces, más o menos así está la cosa, ¿no? En cuanto a los rangos de porosidades. Y las que esperaríamos con permeabilidades mucho más altas, generalmente son este tipo de rocas como de facies de cuenca o carbonatos muy densos, porque son las que se fracturan con esos esfuerzos tectónicos o mecanismos tectónicos, son las que tienen mayor fracturamiento, mayor fracturamiento. Entonces, las fracturas no acenan, pero tener una volumetría muy, muy mínima, pero van a producir bastante y muy rápido. O sea, van a ser yacimientos que se acaban muy pronto. No así los yacimientos arenosos. Entonces, eso es a lo que se refiere la parte de la porosidad y la permeabilidad. Y lo que se muestra en la imagen es un abanico. En este caso, pues es un abanico fluvial, aunque está desbordando la mayor cantidad de sus sedimentos ya en una planicie costera, ¿no? En la parte de la playa. Pero este mismo cuerpo, y así tal cual el proceso de depósito, el arreglo geométrico, el arreglo tridimensional, lo vemos en los ambientes de piso de cuenca o de pie de talud. Ajá. Entonces, esto es lo mismo que está ocurriendo en la parte ya más profunda de la parte del Golfo de México, que es a donde se han desarrollado la mayor cantidad de los abanicos submarinos, ya sean dominados principalmente por rocas de tipo carbonatado o volcánicas que generan areniscas, ¿no? Areniscas tipo brahuacas o arcosas, que son areniscas que vienen de rocas ya sean metamórficas o volcánicas. Entonces, aquí lo que vemos es un poco tratar de hacer esa relación de lo que hemos visto en esta parte de las condiciones que debe de cumplir una unidad de yacimiento. Entonces aquí vemos el abanico y vemos que es un cuerpo continuo, es un cuerpo que tiene hacia las orillas, tiene quizás un adelgazamiento, y hacia la parte donde está la boca del cañón, que es lo que vemos ahí, que es por donde está pasando todo el sedimento, la boca del cañón, en esa zona es la zona que tiene mayor dicho abanico, ¿no? Entonces, esta imagen es un poco para relacionar o tratar de relacionar lo que se ve aquí en cuanto a las condiciones que debe cumplir una unidad de yacimiento. Hay que tratar de extrapolarlas con ese cuerpo que estamos observando allí, ¿no? Misma unidad estratigráfica, mismas litofacies, mismo ambiente de depósito. Aquí el ambiente es, si lo llevamos a la parte submarina, pues les comento, serían pie de talud o piso de cuenca, ¿no? Ambas cosas están ocurriendo, la conexión hidráulica, la misma presión semejante al momento de la perforación de los pozos, temperaturas, la condición estructural, pues es lo que
lo que se detalla o se interpreta mediante la sísmica. Entonces, eso es lo que dice la parte de las condiciones que cumplen las unidades de yacimiento. Estas condiciones deben de reflexionarlas muy bien porque son cosas muy importantes para el tema de caracterización de yacimiento. Ahorita parece ser que no tienen mayor importancia porque simplemente es una imagen y texto, pero si reflexionamos un poco en un futuro, si nos dedicamos a la parte petrolera y nos toca caer en exploración o en desarrollo de campos en alguna compañía, esto es algo muy importante que se tiene que conocer y saber, ¿no? Porque lo van a utilizar en el futuro. Entonces, esto es en cuanto a las condiciones que cumplen las unidades que se denominan yacimientos. Ahora bien, aquí tenemos ya un concepto. La llamada se va a finalizar en 10 minutos. Mismo mecanismo, nos desconectamos, les mando la liga y nos volvemos a conectar. Entonces, aquí tenemos ya lo que es una propuesta de concepto de caracterización de yacimientos. Igualmente está la liga de donde fue tomada en la parte azul, con las letras pequeñas. Caracterización de yacimientos. Implica la determinación de las características geológicas, propiedades petrofísicas, límites y capacidad de almacenamiento de las formaciones geológicas que constituyen un yacimiento de hidrocarburos, estableciendo la variación vertical y lateral de la calidad del yacimiento. Los estudios se distinguen por la integración de resultados de las interpretaciones de datos sísmicos, geológicos y petroleros. Entonces, eso es lo que tenemos como concepto de caracterización de yacimiento, y vamos a ver un poco sobre lo que hay en esta diapositiva. Entonces, caracterización integral de yacimientos, como su nombre lo dice, es integrar diversos datos y diversas especialidades en este trabajo. Es un trabajo interdisciplinario. ¿Qué tipos de yacimientos se pueden caracterizar? Podemos hacerlo con los yacimientos en formaciones carbonatadas y también en formaciones arenoarcillosas, o sea, los yacimientos que se conforman por areniscas netamente. Entonces, esos tipos de yacimientos son los que generalmente en nuestro país se caracterizan hoy en día, y en un futuro también se van a tener que revisar a mucha conciencia y aprender mucho del camino andado ya por nuestros vecinos del norte, que son los que han desarrollado muchos yacimientos en la parte del shale gas oil, ¿no? Entonces, pero por lo pronto y actualmente lo que tenemos en abundancia y generalmente son yacimientos carbonatados y yacimientos arenoarcillosos. Entonces, aquí lo que simboliza esta lámina, la parte de la caracterización integral está conformada por una caracterización estática y una caracterización dinámica. La caracterización estática es donde propiamente tiene su parte de geofísica, principalmente. Esa es en la caracterización estática. Y la parte de la caracterización dinámica generalmente es ejecutada por
por nuestros compañeros los petroleros, ¿no? Esa es la parte de la caracterización dinámica. Entonces, ¿qué es la caracterización estática? Esta quiere decir que en este flujo de trabajo o flujo de actividades o una metodología, como le queramos llamar, vamos a caracterizar todos los elementos de un yacimiento que no cambian en tiempo hombre. ¿Ok? Me voy a desconectar y les mando la invitación nuevamente. De favor me confirman si me escuchan. Sí se escucha, profe. Ok, me desconecto y les mando nuevamente la invitación y ahorita seguimos con este tema.